¿Alguna vez se han sentido víctimas? ¿Han sentido que lo que les sucede está más allá de su control y que no pueden hacer nada para solucionarlo? Bueno, mi nombre es David Díez y en un video anterior les había prometido conversar hoy sobre cómo salir de la condición de víctima. Y lo hacía después de contarles una historia familiar sobre la que escribí en el 2008 un artículo en el que cuento cómo mi papá durante 20 años nos violentó física y psicológicamente a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Pero les decía en ese video que mi intención no era victimizarme, ¿no? Sino al contrario, sacar aprendizajes de esa experiencia vivida, tanto a nivel teórico como práctico, pues para poder solucionar el problema de ser víctima, que se expresa, sí, en temas de violencia, pero en otros temas también, por ejemplo, en el plano laboral, cuando sentimos que no podemos controlar el tipo de trabajo que tenemos, cuánto ganamos o en qué condiciones de vida estamos. Entonces, hoy voy a hablarles de eso brevemente. Comencemos por definir qué es ser víctima, ¿no? En esta primera definición que nos da el diccionario, fíjense que se hace énfasis sobre todo en ese hecho de que nos sucede algo que no podemos controlar, que les mencionaba antes. Esa definición del diccionario se complementa muy bien con una definición que me daba una víctima del conflicto armado con quien tuve la posibilidad de conversar en 2017 durante una conferencia que daba sobre este mismo tema. Y decía esta persona que víctima es quien se queda llorando sobre sus heridas, ¿sí? Ahí digamos que complemento diciendo que eran heridas físicas o emocionales, ¿no? Y estas heridas, si bien son algo que no pudimos evitar, fíjense que cuando hace la persona referencia al quedarse llorando, ahí sí entramos a otro plano que no es el de eso que está más allá de nuestro alcance, sino al contrario, lo que depende de nosotros. Nosotros podemos decidir hasta cuándo nos vamos a quedar llorando por algo. Y si bien sí creo que es importante llorar, también me parece, y voy a poner algunos ejemplos que así lo reafirman, que es sano trascender, ir más allá de quedarnos llorando sobre la leche derramada, como decimos coloquialmente. Y ese ir más allá implica también trascender una visión religiosa que ustedes ven aquí plasmada en esta imagen del sacrificio de Isaac, pintada por este autor italiano, Domenichino, y que ustedes ven allí en el altar de sacrificio a Isaac, ¿no? Con las manos atadas, la víctima que no puede hacer nada. Pero también, fíjense, está Abraham siendo coartado, es decir, él tampoco obra con libertad, en este caso el victimario, obra como tal, primero por una orientación divina de Dios que le dice sacrifícame a tu hijo, y después también llega un ángel y limita su acción y le dice no, no lo sacrifiques, es decir, en ningún caso le está obrando plenamente. Quiero profundizar entonces un poco sobre dos aspectos allí. Insisto, por un lado está la palabra victus, que viene del latín, vencido, derrotado de la víctima, pero por otro lado está la palabra escogido, que se relaciona con esto que les planteaba, bueno, ¿cuál es la parte en la que la víctima puede decidir, ¿no? Insisto, puede ser esta idea que nos compartía la víctima del conflicto armado y es en hasta cuándo me voy a quedar aquí llorando, ¿cierto? Ahora, quiero mostrarles cómo en realidad no es tan realista separar lo que sucede a la víctima de lo que sucede al victimario, sobre todo cuando estamos hablando de procesos como la violencia intrafamiliar, que incluso van a tener que ver con lo laboral. Voy a explicarles. Fíjense, en esta imagen que ya es mucho más coloquial que la del pintor italiano, creo que puedo representar lo que entiendo que sucede con el victimario, con el que agrede. Fíjense que hasta cierto punto, a diferencia de lo que nos plantea la imagen del italiano, aquí el victimario, la persona está siendo dominada no por un ángel o por Dios, sino por un animal. Piensen esto como una metáfora, piensen que el victimario, o al menos así recuerdo a mi padre, es una persona que también es víctima de sí misma porque no sabe controlar sus impulsos, ¿cierto? Y lo expresa, pues en un caso es agrediendo a los demás y comúnmente a las mujeres y a los niños. Pero además mi papá también era una persona que no podía controlar qué tanto alcohol tomaba. Entonces, hasta ahí estamos hablando del victimario, ¿cierto? Que a diferencia de la visión religiosa, no es que sea dirigida su acción por un dios o por un ángel, sino por su incapacidad de conocerse y controlarse. Y por otro lado, el caso de la víctima, que en ella sí es más claro,
que hay unos aspectos que están más allá de su voluntad, ¿cierto? Comentaba en el video anterior, pues que los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres en términos biológicos y esto aunado a su mayor tendencia a no conocerse y no controlarse, pues terminan las cifras que conocemos de violencia intrafamiliar. Pero en cualquiera de los casos, estemos hablando del victimario o estemos hablando de la víctima, piensen que si lo vemos desde el punto de vista de los hijos que hemos crecido en estos ambientes de violencia, en ambos casos, sea por lo que vimos en nuestro padre o por lo que vemos en nuestra mamá o en nuestras mamás, vemos afectada nuestra seguridad. Y esto es algo que explica la psicología junguiana, y es que lo que nos pasa en esa vida íntima, eso que vivíamos con nuestros papás o con nuestras mamás, afecta nuestra seguridad y cuando estamos hablando del aspecto paterno, particularmente se afecta nuestra capacidad de relacionarnos con las organizaciones, con el mundo del trabajo, ¿sí? En mi caso personal, lo que me sucedió durante muchos años es que, por ejemplo, cuando un jefe me regañaba, o cuando me decía algo con lo que yo no estaba de acuerdo, yo me descompensaba. O sea, como que quedó en mí esa huella de la víctima, lo que veía en mi mamá, su incapacidad, digamos, de poder defenderse, ¿sí? Por la situación en la que ella estaba, pero yo lo proyecté inconscientemente en mi forma de actuar y fue solo paso a paso durante muchos años, procesando mis emociones a través de la integración emocional con la que quiero que ahora cerremos este video, que pude gradualmente cambiar mi manera de relacionarme con la autoridad. No digo que ya sea perfecta, pero sí ya no es como antes que me paralizaba, me sudaban las manos, se me secaba la boca y no podía ni hablar. Ahora ya tengo una relación más dialógica, incluso cuando estoy en desacuerdo con mis jefes. Pero además, una de las tragedias, digamos, de quienes hemos sido víctimas en algún momento, es que actos, o mejor, hábitos que tenía mi papá, como el del consumo del licor, era algo que yo también repetía, y me refiero no simplemente a consumir licor, sino consumirlo de manera excesiva. Yo era de los que no podía ir a una fiesta si no terminaba completamente borracho. Ahora, no es que ahora no me tome unos tragos, puedo tomarme 2 o 3 copas de vino y los disfruto mucho, y digamos, de 10 ocasiones en los últimos años de haber consumido licor, tal vez en una de 10 habré hecho lo que hacía hace muchos años atrás, pero es, como les digo, después de un proceso de, valga la redundancia, procesamiento de las emociones para poder llegar a fortalecer la seguridad finalmente, que era lo que se veía minado con esa condición de víctima. Ahora, la seguridad no quiere decir que uno se libere de la vulnerabilidad. Cada vez que, por ejemplo, entro en desacuerdos con mis jefes en las organizaciones en las que trabajo, soy consciente de que, por ejemplo, me podrían responder como, ah, pues si no le gusta, váyase, ¿sí? Exponerse al dolor. Y creo que eso es algo que sí es inevitable porque somos seres humanos finitos y que no podemos controlar todo lo que nos pasa. Entonces la invitación también es reconocer que salir de la condición de víctima, fortaleciendo la seguridad, no se traduce en una garantía de vencer la incertidumbre. Piensen en este momento de coronavirus, cuando hay tantas personas desempleadas o con trabajos informales que no pueden ver ingresos, ¿sí? Y además que estén viviendo violencia, si entran en un proceso de fortalecer su seguridad a través de procesar sus emociones, no quiere decir que puedan vencer automáticamente esa vulnerabilidad y esa incertidumbre a la que están expuestos. Y yo creo que eso es algo difícil de procesar. Pero yo, al menos lo que percibo desde mi propia experiencia, no solo por lo que les cuento de haber sido una víctima que no podía confrontar a sus jefes, sino también porque en mi primer momento de fase laboral tenía un trabajo muy mal remunerado por propinas y le echaba la culpa al Estado y al gobierno. Y después también a través de la investigación social, encontrando historias de personas maravillosas que en situaciones más difíciles que las que yo viví, hacían cosas mucho más maravillosas también, con el tiempo y con esfuerzo y con dedicación, pues eso también fue para mí, digamos, un ejemplo a seguir en el sentido de reconocer que aún sin poder vencer la incertidumbre y la, digamos, vulnerabilidad que nos hace seres humanos, pues de todas maneras tenemos un margen de acción que nos permite hacer las cosas diferente para nosotros mismos y para los demás. Y frente a esto quiero señalar el ejemplo de Natalia Ponce, una colombiana que ha sido de las mujeres, digamos, con unas agresiones más fuertes a través de ácido por su expareja que la atacó, como ustedes ven en la imagen, y ella, aun siendo víctima de esto,
Y obviamente haciendo el proceso legal, aquí yo no les estoy diciendo que se resignen a que en Colombia haya impunidad ante la violencia de género en particular o cualquier tipo de violencia o ante la explotación laboral, pero sí que no nos quedemos solo ahí. Miren que ella no se queda solo en el proceso legal, que sí dio, le dio la pelea legal, pero también fue un paso más allá en el sentido de ver en su dolor un camino vivido para poder transmitirle a otras personas que vivan una experiencia de violencia o de vulneración de sus derechos, que se puede salir de esas circunstancias, que podemos ser más grandes que las circunstancias que vivimos y que al crecer como personas también podemos ayudar a otros. Por ahora simplemente los invito a este ejercicio breve, a quienes han vivido violencia o incluso a quienes han sido violentos, a quienes han sentido que no han podido controlar sus impulsos y que han terminado al otro día con ese guayabo moral de por qué fuiste así, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, el ejercicio es sencillo, es sentarse cómodamente, cerrar sus ojos y hacer conciencia de su respiración y pensar en esa situación que hayan vivido, ya sea como víctimas o como victimarios, como víctimas de sí mismos. Y que piensen, además, que cuando vivieron esa situación se generó una emoción, que si bien fue en el pasado, todavía ustedes sienten los ecos de eso que vivieron. Eso se quedó ahí resonando. Y traten, mientras continúan respirando, de sentir esa emoción, cualquiera que sea impotencia, rabia, frustración, tristeza, lo que se detone cuando piensen en cuando fueron víctimas o victimarios. Y mientras sienten eso, traten de considerar la posibilidad de pensar que eso que sienten, si bien en un primer momento fue un efecto de lo que hizo otra persona o una institución, ahora es su responsabilidad. Ustedes son los dueños de sus emociones. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esas emociones? Y la invitación es a que continúen, no solo mientras dura este video, sino si les llama la atención continuar este proceso, después de ver el video, que continúen observando mientras respiran, observando con su mirada interna, sintiendo eso que surge y que no juzguen lo que sienten, que lo acepten, ¿sí? Y que se abran a la posibilidad de imaginar que eso que sienten es como un témpano de hielo, cubos de hielo que están en su interior. Y que mientras ustedes lo observan y hacen conciencia de ello, ¿sí? Con una atención plena o mindfulness, ese solo hecho de observar gradualmente, de manera atenta, hace que se vaya disolviendo esa emoción, que se vaya procesando. Algunos puede que no sientan nada porque no están acostumbrados a eso, ¿sí? Para ellos la invitación sería a que no se rindan, a que lo hagan de vez en cuando. Intenten tratar de sentir. Somos una sociedad a la que no le han enseñado a sentir, nos han enseñado es que tenemos que pensar o actuar, pero no a sentir. Entonces, mi invitación es a que lo sigan intentando y a que traten poco a poco de contemplar cómo la atención sin juicio de lo que sintieron, más allá de buscar otros culpables diferentes a su propia persona, poco a poco los va liberando de esas emociones. Por último, consideren también que ese acto de observar lo que sienten, que todavía no es un hábito quizás, pero puede considerarse como otros hábitos que usamos para limpiar nuestro cuerpo, para limpiar nuestros dientes, ¿sí? Y que son hábitos que si no repetimos, pues se van a enfermar nuestras partes de nuestro cuerpo. Asimismo, nuestras emociones, si no las observamos y si no las asimilamos, se van a quedar ahí. Al contrario, cuando las procesamos, podemos ver nuestro pasado como una experiencia que nos permitió aprender algo. Puedo en este momento decir que veo a mi padre como un ser que, bueno, ya no está en esta tierra, ya murió, pero creo que a través de su violencia, sin embargo, me permite aprender muchas cosas cuando lo veo desde esta perspectiva. ¿Qué cosas podemos aprender de quienes nos han violentado? Bueno, pueden ser un antiejemplo, ¿no? Si mi papá no sabía conocerse y no sabía controlarse, pues quizás eso sea una invitación para mí para aprender a conocerme y controlarme.
lo mismo para ustedes. ¿Qué creen que puedan aprender de la violencia o la vulneración de derechos que hayan vivido en cualquier ámbito de su vida? Ahí les dejo esa inquietud y como siempre estoy abierto a sus comentarios. Muchas gracias. Chao.